Konnichiwa, amigos y amigas, sean bienvenidos a Tokicast, el programa dedicado a la cultura del anime, manga, todo lo que tenga relación con Japón y sus alrededores. En esta ocasión, bueno, me presento, soy su amigo Rebacún y me acompaña el buen Yayo. ¿Cómo estás? Muy bien, Riva, aquí un gustazo estar contigo de nueva cuenta, compartir este espacio para poder hablar de todo lo que nos apasiona del mundo nipón, que vaya, desde como dices tú, el anime, el manga, cosas culturales de allá, así que como siempre estoy encantado de soñar que podamos estar algún día en Japón, pero ahorita en este espacio del mundo. Exactamente, lo imaginamos. Como diría cierto personaje fundado ya en redes, imaginemos cosas chingonas. No vamos a decir todo lo demás que dice, porque qué horror. Pero bueno, este programa va a estar dedicado efectivamente a intentar invitarles a consumir más anime. No nada más que vean lo que está en Netflix, en Crunchyroll, sino que se claven más. Porque al final, así como el cine, así como la música, el mundo del anime manga es muy, pero muy extenso. Y lo que yo siempre he dicho, siempre hay un anime para cada persona, Leo. Totalmente. Siempre hay un anime que es... Porque está mucho este estigma de que es que son monitos chinos, o es el anime y que no, pues no vas a conectar. Pero desde mamás, papás, tíos, tías, abuelos, incluso hasta obviamente los más jóvenes de la casa, pueden llegar a conectar con la animación japonesa gracias a los distintos géneros, temáticas y obviamente todo lo que nos puede ofrecer en diversión, entretenimiento, historias y demás, ¿no? Así es, tías, tíos. No todo es Pikachu, no todos son Goku, o sea, sí hay una diferencia, por favor, sí hay una diferencia. Y en este primer programa vamos a platicar de un tema realmente interesante. De entrada, muchas de las nuevas generaciones, y es normal, están viendo anime en plataformas. Es normal, ya todo se ve en plataformas, ya nadie casi de televisión. Bueno, sí, televisión, pero no las nuevas generaciones. Y el anime no se salva de esto, pero ¿qué sucedía antes? ¿Por qué ahora se ven en plataformas animes cortos cuando en los 60, 70, 80, 90, todavía en los 2000 veíamos animes de 200, de 300 capítulos, de más de 50 episodios y nadie se quejaba porque, ay, es que son muchos y, ay, por Dios. Entonces, vamos a ir desmenuzando cómo se fue transformando todo esto, porque no sé tú en qué momento empezaste a ver anime. A lo mejor no tenías conciencia de que era anime, pero empezaste a ver que los caballeros, no sé, y no sé si en determinado momento a ti te molestaba que fueran largos, que tuvieran cierto ritmo. No sé en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, pues en mi caso, Oliva, efectivamente creo que empecé como muchos de... no sabía que esto era anime hasta que lo concientizo como unos años después. Yo de niño empecé a ver Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, de hecho en el 7, que ya veremos cómo estaba dividido en los medios televisivos el anime, pero estaba también Senki, estaba también Los Justicieros, y en ese momento no tenía realmente una conciencia de que esto era anime, ¿no? Pokémon, recuerda perfectamente el anuncio en Canal 5 de se va a estrenar un nuevo anime de esas criaturas de bolsillo, bla, bla, pero pues obviamente pues empiezas con cosas, pues valga la palabra, largas, porque pues Dragon Ball no era corto, de repente era Dragon Ball Z, luego pasamos a Dragon Ball GT y Caballeros del Zodiaco era Santuario, Asgard, posiblemente lo repetía, ¿no? Pero eso ya es otra historia para otro programa. Pero efectivamente, realmente yo al menos crecí con animes, los longevos, que eran más de 50 episodios. Y creo que conforme fui avanzando y conforme fui descubriendo todo este mundo del anime, encontraba algunos como un poco cortos, como 26, 30 episodios, que tampoco resta su buena calidad porque sean tan cortos, ¿no? Pero creo que tienes ahí un punto. Las nuevas generaciones creo que ya no están tan acostumbradas a ver animes tan largos y creo que también los mangakas y estudios están diseñándolos para que sean efectivamente pues, no tan largos. No sé si son las ventas también de esto. Creo que hay unos factores ahí que son muy interesantes de analizar. Sí, a ver, hay sus excepciones. No nos vamos a poner a hablar de Naruto, por ejemplo, el famoso Rellenuto, que son 220 episodios del Naruto chiquito y casi el 60% de los episodios son relleno. O sea, ahí sí, perdón, pero bajen de 2 rayitas y Naruto Shippuden ni se diga, ¿no? Hay sus excepciones. Black Clover, por ejemplo, actualmente, que también es un anime largo, sí, de cierta manera. Bleach creo que también sería otro. Bleach también sería otro. Pero a ver, vámonos todavía
más al pasado, cuando llega el anime, no solamente aquí en México, sino toda Latinoamérica, comienza justo con una obra que desarrolló el que se llama el padre del manga anime, Osamu Tezuka, con Astro Boy. Con Astro Boy. Cuando llega a México, se empieza a transmitir en ese momento por XHTC, que es el Canal 5, que era el Canal 5. En Japón se empezó a transmitir este anime del 63 al 66. Es correcto. Hasta 1972 es cuando llega a México y fue todo un hito. ¿Por qué trajeron, o por qué empezaron a comprar los derechos del anime? Porque era más barato. Sí, era más barato. O sea, en realidad las personas encargadas de comprar como todos estos tipos de programas se enfocaban más en programas gringos, en programas estadounidenses, pero les salían una lanísima. Entonces empezaron a voltear a todos estos proyectos japoneses, dijeron, será más barato, vamos a ver, y empezó a pegar. Totalmente, digo, no por nada fue que Canal 5 y Canal 7 se empezaban a pelear por licencias, ¿no? Como empezaba con los Simpsons, pero cuando se empieza a hacer esto de las cuestiones culturales niponas, pues ahí es donde vemos, obviamente, que ya empiezan con que Dragon Ball, con que empiezan también con los Caballeros del Zodiaco, o sea, hubo una guerra mediática entre TV Azteca y Televisa, entre a ver quién se quedaba con los Caballeros del Zodiaco, posteriormente con Dragon Ball, que ahí pues obviamente lo ganó totalmente Televisa, pero sí estaban como siempre teniendo este pique de a ver quién se quedaba con algo, al ver todo el fenómeno mediático que estaba pasando. Mazinger Z también fue algo que impulsó muchísimo esto junto con Astro Boy, y era algo de decir, o sea, hay gente que todavía recuerda con mucho cariño obviamente eso, y que todavía te apuesto que si pusieran una retransmisión de Mazinger o de Astro Boy sería sin duda alguna un buen nivel de rating para las televisoras. No, los animes que tenían nuestras mamás. O sea, Candy. Sí, totalmente. Remy. A veces no da hasta la expresión de la lagrimita de Remy, ¿no? Qué horror con Remy. O sea, sí sufres ese demasiado anime. O sea, sí, si lo ves hoy en día todavía te genera algo. Sí, no, o sea, es como lo vuelvo a ver y vuelvo a chillar. ¿Qué con la persona que creó Remy? Sí, tenía muchos issues ahí personales. Sí, cañón. Y bueno, también no veía Candy, ¿no? Que también es un drama que parece telenovela. Sí, no, y que obviamente tuvo a mamás e hijas en aquel tiempo, a ver si Anthony, y que no, que sí. Entonces se volvieron unos dramones, digo, también estaba para los papás y demás supercampeones, ¿no? Que era darle la vuelta a la cancha 3 veces si fuera la vida real, porque para llegar a un gol se tardaban casi 3 episodios, oye, es una cosa se me hacía absurdísima. Y luego, mientras hablaban de las dudas existenciales del chamaco, un chamaco de qué te gusta, 12 años. 12 años, y que tuviera esos problemas. Sí. ¿La terapia del fútbol acaso en ese tiempo? Tengo dudas. Bueno, acotemos. Steve Hughes y tenía broncas. No, sí. O sea, sin papá, su entrenador borracho. No, creo que llegó a pegar. Le llegó a pegar, sí. Lo censuraron aquí en México, que son los de la foto del programa, la censura del año en México, pero exactamente. Tenían issues muy cañones algunos de los supercampeones. El problema del corazón. Andy Johnson, sí. Bueno, ahora que lo piensas que se tenía bastantes problemas, ya que lo ponemos en plática, ¿no? Sí, no, que se tarden 20 horas en recorrer esa cancha, por favor. No pasa absolutamente nada. Pero sí, creo que cada generación ha tenido su paquete de animes, pero llegó un momento que sí se empezó a hacer global, porque siempre fue como esta parte de nicho. Todavía en los 70s, 80s, era como, sí, se popularizó con Mazinger Z, con Robotech, también con Fuerza G. No me acordaba, investigando, me acordé de que había un Fuerza G. A ver, a mí no me tocó porque no soy tan viejo, pero ahí está. Sobre una cultura general, ¿no? Como trascendieron épocas, de cierta manera. Exactamente, pero ahorita, después del corte, vamos a hablar justo de este periodo de los 90 donde ya se globalizó todo. Entonces vamos a un corte y regresamos. Hola, soy Eliane Carolina. Quiero invitarte a seguir el programa de Artes Escénicas Sin Telón. Ahí estaremos hablando de todo tipo de propuestas escénicas, principalmente teatro, pero teatro, hibridaciones, desde circo. También nos vamos a adentrar un poco en cabaret, en distintos conceptos y recursos escénicos.
estaremos hablando sobre claves para acercarte a la escena y lo que está sucediendo actualmente. Entonces, bueno, si te interesa, si te gusta, si no conoces mucho pero quisieras enterarte un poco más, síguenos. Vamos a estar todos los martes a través de Clímax en Medio en el canal de YouTube Clímax en Medio. Sin telón. Ya estamos de vuelta con mucho más de este contenido otaku, anime, manga, todo lo que ustedes gusten. Sí nos bañamos en esta ocasión. No prometemos nada para la siguiente emisión, mi buen Ribacun, pero... Ay, me lo dices a mí. Ribacun. No, lo digo por mí, por ti. Pues ya sabes que si somos otakus no nos bañamos al parecer, entonces ahorita les estamos dando un gusto. Pero vamos a continuar con este buen tema sobre el consumo del anime en el mundo y en México y en Latinoamérica, obviamente. Y ahora pasamos de ya... una época muy extraña, ahora lo que son los 90s, 2000, donde pues creo que somos unos, tenemos expertise, porque ya como nuestro auge, donde nosotros ya empezamos ahí a tener más conciencia de todo esto. Efectivamente, me formé con Dragon Ball, me formé con los Caballeros del Zodíaco, también con, por ahí, ¿qué otros se estrenó? Los Supercampeones, obviamente. Inuyasha ya es 2000, ¿verdad? Ya es 2000. Ya es 2000. Pokémon todavía era 90. Pokémon todavía. ¿Sabes cómo llegaron todos estos animes, en específico a México y toda Latinoamérica? Fue gracias a Bandai. Bandai, cuando llega a territorio latinoamericano, veía que había un mercado importante para todos los animes. De por sí ya era, de cierta manera, popular, por así decirlo, pero llega Bandai en la década de los 90 y de hecho llega directamente con lo que era Imevisión. Llega con Imevisión y le dice, oye, mira, aquí están los derechos de los Caballeros del Zodiaco, que son muy populares en Francia y en España. De ahí que la intro original, la primera intro de los Caballeros del Zodiaco sea española. Los Guardianes del Universo. Guardianes del Universo, sí. Esa mera, de ahí venía eso. Entonces les dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a regalar los derechos de los Caballeros del Zodiaco, pero en tus comerciales quiero que anuncies todos mis juguetes. Entonces fue el deal que hicieron, empezaron a transmitir los Caballeros del Zodiaco y ya de ahí se pasaron con Televisa, que empezó a transmitir que Dragon Ball, Sailor Moon también estaba en ese momento. Entonces de ahí se empezó a masificar por toda Latinoamérica, con el doblaje que hacíamos aquí en México y parte también en Chile, se hacía también cierto doblaje en Chile, ¿no? Y de ahí empezó a escalar de maneras impresionantes. Nosotros que nos tocó, no sé si todavía era primaria para ti, según yo creo que sí, no voy a decir nuestras edades porque no nos vamos a ventilar, pero sí, en las primarias tú veías las pláticas de, oye, ¿ya viste el nuevo capítulo de Dragon Ball? No, y no podías llegar al otro día. Y metiéndome un poco en otro tema de cultura, pero lo que era Dragon Ball, Pokémon y otro rollo, si no llegabas al otro día sabiendo de qué iba el capítulo o el monólogo, no eras nadie en primaria. Entonces era una cuestión social en la cual teníamos realmente que estar conscientes de todo eso, ¿no? Entonces era, bueno, en nuestra comunidad de niños que era como de, no, es que viste que Goku ya creció y ya viste que los Caballeros Zodíacos se van a enfrentar a Poseidón. O sea, era una ya cuestión muy de nicho el poder estar hablando de estos temas a pesar de nuestras edades, ¿no? Exactamente, y ahora, no había forma de consumir anime más que en televisión. Sí. No había otra forma, ya a menos que fueras muy clavado, que tuvieras papás con dinero, a lo mejor te conseguían como ciertas importaciones, pero si no, por la televisión abierta. Ahora, a finales de los 90s empieza a desarrollarse la televisión por cable, específico aquí en México DirecTV, y ahí tenían un canal que se llama Locomotion. Ahí te pasaban anime 24 horas. Obviamente las personas que tenían su lana para poder tener cable, yo me iba con mi tío, que era el que tenía el cable. Yo iba con un amigo que tenía dinero. Sí, los de lana, ¿no? Los que sí se podían pagar una buena comida. Sí. Te ibas ahí con ellos y consumías lo que podías en su momento. Ahí de repente llegaron a pasar, creo que Cowboy Bebop, Evangelion. Genesis Evangelion. Sí, incluso llegaron a pasar capítulos de South Park, a pesar de que no era anime, pero ahí estaba, donde empezó el impulso también de South Park en Latinoamérica. Ciertamente, entonces ya llegamos a la década de los 2000,
donde continuaba la televisión abierta, pero el cable ya empezó a ser más accesible para las personas. Ya los costos se redujeron de cierta manera y las personas ya tenían como esta opción de tener diferentes tipos de contenidos, entre ellos Fox Kids ya empezó a tener su segmento exclusivo de anime, Cartoon Network. Digimon 1 y 2 fue ahí en Fox Kids, Cartoon Network metió su bloque de Toonami. También Toonami, efectivamente. Sony en 2004 agarra, compra Locomotion y forma Animax. De ahí, perdón, pero yo empecé a conocer gran cantidad de animes y fue a partir de esta época, en mi caso muy particular, donde yo ya empecé a conocer el concepto de anime. Fue gracias a Naruto, o sea, yo empecé a ver Naruto en televisión abierta y dije, ¿qué es esto? Está padre, está interesante. Quedó una cosa de nada en televisión abierta, Naruto, Sí, creo que nada más pusieron, sí, un año y los primeros 52 episodios. Creo que son los que colocaron y de ahí lo repetían, duró un poquito y nada más, ¿no? Inuyasha, por ejemplo, lo pasaban en Canal 7. Sí. Eso sí lo pasaban en Canal 7, Ram en medio lo pasaban en el 5 a la 1 de la tarde, me recuerdo porque salíamos de la primaria, de la secundaria, y te ibas a ver directamente a Ram en medio. ¿Qué tema con Ram en medio en aquel tiempo, te acuerdas? Sí. Como que era un hombre que se convierte en mujer porque le cae el agua, ¿no? Y mi mamá decía, ¿por qué ustedes ven esas cosas? Y yo, no sé, mamá, tú disfrútalo, déjalo ver. Había increíblemente personas en los medios de comunicación que decían, es que estás promoviendo la homosexualidad. Así como, ¿qué? Pokémon era del diablo. Y Pokémon era del diablo, y Goku también es del demonio, y con eso vas a hacer invocaciones para traer a Satanás. O sea, qué época. Increíble. Sí. De hecho, una periodista que hizo un programa. Sí, llevó su revista de manga. Esto no lo pueden consumir los niños porque se van a pervertir, se van a satanizar. O sea, fue increíble. Pues sí, eso fue todo un fenómeno, sí. Pero... Sí, de ahí se empezó a satanizar al anime. Sí, de hecho, empezó a bajar de popularidad y a finales de esa década del 2000 al 2010 fue cuando se empezó a consumir todavía más la piratería. Sí. Porque ya los contenidos de anime los empezaron a cancelar de cierta manera. Entonces tenías que ir a tu puestecito de piratería de confianza, desgraciadamente, y a ver qué. Y ahí es donde ya agarraban, gracias al internet, empezaban a descargar ya los torrents y todo lo que eran las temporadas. Exactamente. Y ya de ahí empezaron a conocer un Death Note, por ejemplo. Sí, justo. Que como vieron que de cierta manera les estaba ganando la piratería del mandado, empezaron a todavía poner como de, bueno, vamos a todavía comprar estas licencias porque Animax todavía en su momento, lo de no, que Animax le debo mucho porque gracias a Animax conocí el mejor anime de todos los tiempos. Si no, esta discusión es Oliva, o podemos hacer un otro programa, que yo sé cuidado lo que digas. No, pero a ver, cuidado, por favor. Sí, yo sé, pero Full Metal Alchemist, 2003, el mejor anime en ese momento, porque luego salió Brotherhood, y gracias a ese canal conocí Full Metal Alchemist, Fate Stay Night también. Y justamente cuando ya empieza toda esta parte de, como dices tú, la piratería, pues ya no había otra manera de consumir anime que no fuera, y lamentablemente. Yo recuerdo que cuando llega Saga de Hades, era como de, te vas a echar un capítulo por DVD en el puesto de confianza, y luego el hijo de eso se me decía, ¿pero qué crees? Los 3 que compraste individual ya los tengo en un solo DVD. Le dije, don Toño, no haga eso. O sea, ¿usted cree que yo gano? No, mi mamá me da el domingo y estoy gastando en usted. ¿Sabes qué hacía? Yo sí lo compraba el completo. Aún teniendo los 3, para no estar cambiando el disco, porque era terrible. La verdad es que era terrible. Uy, me desbloqueaste ese recuerdo de ir a comprarlo de la saga de Hades, porque no tienes otra forma de verlo. Es que no había otra forma. Y de hecho yo les daba 5 pesos más a los que subtitulaban con color de cada personaje, de cada caballero. Decía, toma 5 pesos más por el trabajo que está haciendo usted. Sí, en efecto, pero bueno, justo fue gracias a estas formas de consumo que pudimos ampliar nuestros horizontes y Fullmetal Alchemist es el mejor shonen, no sé si el mejor. Ya, pero ya lo discutiremos en otros programas. Pero bueno, vámonos a un corte y seguimos con esta discusión que está bien interesante. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Aaron AJ Navarro
y voy a ser su conductor. Los voy a invitar a pasar a la sala de Clímax en medio con Skip Intro, nuestro programa de series de televisión, donde los voy a guiar por todo este universo de diversos programas históricos, recientes, lo de moda, lo pasado, todos estos temas. Todo en los jueves en Clímax en medio. Ahí los espero. Nos vemos en la tele y en los medios. Y estamos de vuelta para discutir cuál es el mejor anime de la historia. No, no es cierto. Es otro programa porque nos aventaremos uno de 3 partes. Sí, no, sin problemas. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por favor, están aquí abajito en la descripción de este video. Estén atentos también para todas las publicaciones que tengamos en Clímax en medio. Por favor, síganos en todos lados, hasta en MySpace yo creo que tenemos. Y todavía deberá de existir. Y también no se olviden de seguir todo el contenido que ofrece, porque obviamente no solamente somos nosotros los otakus, sino también hay cine, hay teatro, hay series, hay de todo aquí. En efecto. A ver, pasemos ya a la discusión medular. ¿Por qué a los chamacos no les gusta ver los animes largos? ¿Por qué son tan desesperados? ¿Por qué les gusta este contenido de la inmediatez? ¡Basta! Vean One Piece. No, espera, te estás comprometiendo a toda la generación. Perdón. Si no se comprometen ni a terminar la prepa, quieres que se comprometen a ver One Piece. Me ofusqué, perdón. Sí, no, está bien. Yo te entiendo. Pero, a ver, ¿tú a qué crees que se deba? Si es ya una cuestión generacional, es culpa de las plataformas, ¿a qué se debe? Ya es porque ya las series igual ya las vemos por temporadas, en fin, hay muchos factores. Yo creo que se debe, a mi más sincera opinión, que es a dos factores. Uno, efectivamente, que las generaciones de ahora quieren todo súper rápido. Correcto. Y a todos, y sí, esta cámara es para mí, ¿verdad? Y te hablo a ti, que haces contenido, te lo resumo así. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Estás haciendo que se pierda el contexto, la carnita, y haces que esta generación sea todavía más floja. Oye, ¿ya viste, no sé, Naruto Shippuden? Sí, pero lo vi en un te lo resumo así. No, todavía me hubieras dicho, lo vi sin relleno. Ah, te respeto. Fede Lobo me lo resumió bonito, Fede Lobo. O sea, Fede Lobo, porque tiene un toque de saludo a Fede Lobo. Pero todos esos que hacen otro de, te lo voy a resumir así en 5 minutos el arco de... Sí, se afecta. No sé, bueno, en One Piece lo entendería. Pero en, no sé, Naruto o en cosas como, por ejemplo, Bleach. Yo sé que también Bleach tiene cosas feas, pero de verdad, véanlo con todo el contexto que pueda hacer, porque el verlo en un resumen, creo que pierdes varios factores importantes. Aparte, los chamacos te dicen, no, pues es que ya me vi One Piece. Ajá. Ajá, En el a ver resumen, si es cierto. En el resumen, a ver, dime todos los yonkos. ¿Qué es un yonko, no? O sea, a ver, no por el hecho de ver resúmenes con Ibarreche, con Fede Lobo, con quien me digas, ya viste toda la obra. O sea, hay que sentarse a intentar ver todos estos contenidos con el mayor análisis y la crítica posible, porque no nada más son caricaturas, como lo podría pensar muchas personas. O sea, realmente sí tienen historias que valen muchísimo la pena. Ya en su momento hablaremos de quizás cómo ha bajado la calidad en los últimos años, porque ya es otro tema. Sí, porque la industria japonesa ya se ha puesto a hacer todos estos animes como en serie, ¿no? Personajes muy iguales, todos son Kirito, por ejemplo. Todos los protagonistas ya son Kirito. Entonces eso sí ya se ha convertido en un problema para poder encontrar algo que sea realmente interesante. Que atrape, ¿no? Que te atrape. Ahí sí hay un conflicto. Pero es eso, o sea, realmente esta época de la inmediatez es la que realmente ha afectado la forma en la cual vemos el anime, pero a su vez, por ejemplo, las plataformas de streaming, en específico Netflix, sí ha ayudado a acercar todos estos contenidos. Puede sonar contradictorio, yo lo sé, pero acercas a un nuevo público que a lo mejor no estaba tan empapado, no estaba tan enganchado, y ahí es donde entramos este tipo de espacios, ¿no? Para decirles, ¿sabes qué? O sea, pues no nada más está Shingeki no Kyojin, ¿no? No nada más está Kimetsu no Yaiba, no nada más está Jujutsu Kaisen, ¿no? Hay otros animes que puedes encontrar, por ejemplo, en Crunchyroll. Crunchyroll, patrocínanos, por favor. Puedes encontrar animes un poquito más antiguos, por así decirlo. Ya me pesa decir que antiguo es hace 20 años. Ya me genera un cierto conflicto. ¿Cómo que Jujutsu Kaisen ya es? Digo, Yu Yu Hakusho ya es
clásico. ¿Qué? Sí, híjole, sí, es de los 2000 Yu Yu Hakusho, pero en fin, sí ha acercado a nuevas audiencias, sí ha acercado a nuevos públicos, pero también las típicas, los típicos comentarios de es que este es el mejor anime que existe en la historia. ¿Has visto 3? Sí, así es la gente realmente. Sí, sí, sí. Entonces, se agradece que hagan esta labor y la siguen haciendo porque van metiendo más títulos en su catálogo. De hecho, estaba viendo algunas estadísticas que dicen que del 30 al 40% de los usuarios de estas, en específico de Netflix, consume anime, el catálogo en específico de anime. Y con doblaje. Con doblaje, que esa es otra, está ayudando a la industria del doblaje, ¿no? Crunchyroll ya está armando su propio equipo de doblaje. Sí. Netflix también, lo estamos viendo con Dadaam, por ejemplo. Que hay 2 doblajes, el de Crunchy y el de Netflix. Efectivamente, y ahí tienes dos posibilidades, una opción más neutra y otra más con cosas... Anglo-racismo mexicano. Sí, exactamente. Más La turborruca. Sí, entonces ahí tienes como esa posibilidad. Yo realmente sí estoy en conflicto en este sentido con que tengamos esta obligación, responsabilidad de nosotros desde nuestra trinchera acercar estas audiencias y que de repente renieguen, ¿no? Que sean como... ¡ay! Sí, tan renuentes a que puedas ver la historia de principio a fin y con calidad, ¿no? Y creo que si por algo plataformas como las que acabamos de mencionar están invirtiendo realmente en más contenido de este tipo porque saben el boom que ha sido, digo, no por nada cuando, por ejemplo, Los 7 Pecados Capitales, cuando recién lo veías, decía de Netflix, no era como de, decía de Netflix, ya ni siquiera TV Tokyo, lo que tú quisieras, era de la misma marca, ¿no? Lo mismo pasa con ahora el remake de Shaman King, sí, que es como atraer a las nuevas generaciones a estos clásicos que eran buenísimos, porque pues la primera versión, tú sabes que en anime quedó totalmente inconclusa. Aquí dijeron, bueno, vamos a traer de nuevo este clásico, lo terminamos y así acercamos a las viejas, tanto viejas como nuevas audiencias para consumir este producto, ¿no? Y que de cierta manera creo que también se pierde mucho el detalle de decir, es que a veces los autores también siento que llevan su obra por un lado y el que ya no saben cómo terminarla, logra que, a pesar de que sea una obra que empezó de calidad, alargarla más, pues hace que también de cierta manera las audiencias digan, ¿para qué me voy a echar 100 y tantos episodios para que termine en esta vasca? Entonces yo creo que también hay cierto detalle en ese aspecto, entre eso más cómo están las nuevas generaciones adoctrinadas a que todo lo quieren resumido, pues creo que también influye mucho en esa parte de necesitamos decirle sí, velo bien, o decir, pues si no te interesa, entonces ve algo más corto porque tu interés no está siendo captado por algo que sea de un mayor longitud en cuestión de capítulos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con los remakes? O sea, con esta, por ejemplo, esta parte de que One Piece, por ejemplo, va a volver a hacer el anime, pero ya sin el relleno. No sé, creo que Naruto también en algún punto lo llegaron a hacer. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿para qué? Es que, por ejemplo, siento que en One Piece es muy pronto, que también diría muy pronto, pero no es tan pronto, ¿no? Porque luego volteas a ver hace cuánto se estrenó One Piece y dices, ok, no es tanto. Pero en temas como Ranma y medio, por ejemplo, que ya acaba de salir su remake, que también exclusivo de Netflix, es como de, bueno, está bien porque tampoco lo terminaron. Ves que también hubo una tendencia muchísimo de que había animes que no terminaban. Shaman King, Ranma y medio, porque no terminaba la autora justamente su obra, ¿no? Así que, pues, ¿qué tenían que hacer? O se inventaban un final como Full Metal Alchemist de 2003 y por lo que se alcanzaba, o la dejaban así como de un final abierto que posiblemente te tiraba que en algún momento regresara, ¿no? Así que hay buenos remakes, sí, que creo que son... Hunter x Hunter, por ejemplo. Es que también no entiendo qué pasa con Hunter x Hunter, como que de repente salen un hiatus, luego sale no, y es como de, bueno, pero ¿lo vas a terminar o no, weón? Entonces, está enfermito el autor. Y por eso digo, está hay que darle chance, sí, ¿no? Ya está viejito, no sabemos si vaya a acabar el manga. Es como el de High School of the Dead, pues nunca sabremos. No. Se murió y su hermano dijo, yo no voy a continuar las cochinas de mi hermano. Entonces, y no cochinas porque esté malo, sino porque para él pensaba que por ser tan... combinar zombies y mujeres así un poco voluptuosas, pues había un tema, pero bueno. Es ahí el tema. Apruebo. Pero bueno,
Pongan aquí en los comentarios qué piensan de todo este tema, si les gustan los animes largos, los cortos, si han llegado a ver algunos clásicos, nada más se enfocan a lo nuevo que está en las plataformas. Opinen aquí en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Yayo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Rivapun, y esperemos seguir haciendo muchos de estos contenidos y que a ustedes les agrade, así que ya saben, síganos, dejen sus comentarios y pues un placer haber estado aquí contigo. Igualmente, nos vemos en el siguiente TokiCast. Vámonos.